Waifus aterradoras parte 2. En el mundo de la ficción siempre hay una regla. El hombre, si tiene alguna transformación, deberá verse imponente, todo un macho, con una armadura con grandes pectorales, escudos, espadas o grandes pistolas, e incluso que refleje el sufrimiento que... El regreso de anime de manga de Super. Yo el anime... Yo quiero el manga, el anime ya saldrá. Quiero decir, yo el anime no lo espero con tanta ilusión porque creo que no hay tantísimo para animar. A no ser que metan bastante relleno. experimenta al utilizar este poder. Yo quiero el manga, el anime ya saldrá. Las mujeres, pues, no sé, pónganle un escote más grande y listo. Así todos van a entender que es más poderosa. Sí, no importa si es de otra raza o especie, el hombre puede tener apariencias heroicas o aterradoras, mientras que las mujeres serán básicamente una skin humana con diferentes colores. Con Broly y Moro, la nueva Super Hero con relleno serían más de 100 capítulos. Hostia, sería mucho relleno, yo creo. Ya digo, adaptando también las películas. Que no sé si la gente quiere ver otra vez las películas adaptadas. Pero hay ocasiones en donde esa regla se rompe. Y algunos autores se animan a no ir por el camino del fanservice y entregarnos verdaderas transformaciones interesantes, monstruosas y hasta perturbadoras. Aún así, Josué les va a dar, tenerlo claro. Waifus con transformaciones aterradoras, parte 2. Número 5. Reze. Aquí tenemos a la waifu del momento, probablemente la chica más hermosa de todo Chainsaw Man. A ver, debatamos seriamente. Asa o Reze. Decídanlo como caballeros en los comentarios. La verdad es que ya sabéis que la parte 2 apenas la he leído, así que Reze. Esta es una híbrida que vemos en Chainsaw Man. Es una chica que finge ser amable, agradable y preciosa. Pero cuando conocemos sus verdaderas intenciones, se torna violenta, abusiva y... Sí, no, a ver, Haru, si meten relleno, entonces sí, yo me refiero solamente con lo del manga. Grotesca. Y su transformación reafirma esto. Las miniaturas de Titanium son una cosa, tío. En plan, el Mamonazo te hace unas miniaturas que... Míralo. Mira qué miniatura. Es que... A la madre que lo parió. Qué bueno que es. Ay. Ella es una híbrida del demonio bomba, siendo capaz de generar explosiones. Asa está más Ella se gana el corazón de todos gracias a su personalidad y su hermoso diseño. ¿Están con The Walking Dead? No. ¿Qué están haciendo ahora con The Walking Dead? Tanto en su forma humana como en su transformación híbrida, que realmente destaca cómo combina belleza con monstruosidad, conservando partes humanas, pero dándonos una cabeza en forma de bomba. Bueno, sí, Josué le da gente en esta versión. Va nuclear, pues así o no. Mandíbula expuesta. Aunque claro, se queda en el puesto 5 porque, oye, ¿cómo me vas a perturbar con tremendas piernotas? Eso es verdad. Pero no deja de ser interesante cómo le dieron un toque aterrador a una waifu tan bella. Y que si algún día nos muestran su verdadera forma del demonio bomba, así como con Pochita, no duden en que no será una mini bomba que andará. Será para nada agradable. Ojalá sea una especie de bombita andando así. ¿Sabes? Como las bombas estas del Mario. Pues eso. Número 4. Monster Gator. Ok, antes de que me funen por decir que esta niña es mi waifu, tranquilos, además de que canónicamente tiene 24 años, cuando yo dije, uff, qué pedazo de diseño de waifu es esta, es cuando... Ya, la verdad es que de adulta, literalmente hay un panel que todos los tíos intentan tirársela. Bueno, no tirársela, sino entrarle. Pero todos, menos Invencible, todos los tíos. No es coña, son todos. Exagerado, pero no me extraña, hay que entenderlos. Spoiler, me enteré del arco en el cómic. Qué bien comió el robot durante un tiempo. Donde recupera su apariencia física real. Y aquí tenemos a una adulta Amanda que hasta le encanta presumir sus encantos a sus compañeros héroes. Y no teme mostrarse para que todos vean cómo es su cuerpo anatómicamente correcto. Aún así, tanto que vea su forma pequeña o su forma adulta, siempre será una sorpresa para cualquiera que apenas conozca a este personaje ver que su poder principal es transformarse en un ogro musculoso macho. Bueno, incluso llega a ser básicamente un kaiju. ¿Lo que estás pensando? ¡Es un macho! Esto es aún más raro cuando te enteras que no solo tiene la apariencia de un monstruo masculino. Sí, tiene pene y puede embarazar, por cierto. Sino que es capaz, como se ve en el cómic, de embarazar a mujeres utilizando esta forma. Sí, su transformación es totalmente funcional en todos los sentidos, reproductivos y placenteros. Al inicio, como piensas que es una niña, parece ser un poder gracioso e irónico, pero cuando esta recupera su forma original y ves a tremendo mujerón básicamente actuando como una futanari, bueno, ahí la cosa...
Es un buen resumen del se pone un personaje. poco turbia. Y turbio. Número 3. Ribrianne. Todavía me acuerdo cuando estaban pasando Dragon Ball A Super ver, pero esta monstruosa no es. No quiero decir, es gorda. What the fuck? Titanium gordofóbico, gente. por la tele. El torneo del poder tenía todo el Ya internet Bill se moló la gorda verdecita. emocionado en aquel entonces. Los guerreros más fuertes de cada universo se enfrentarían a nuestros protagonistas. Había tanta variedad, desde personajes épicos, enigmáticos, hasta nuevas waifus. Y especialmente una que llamó mi atención por mi debilidad por las peliverdes. Su nombre era Ribrianne y venía de un universo en donde la belleza es lo más importante que existe. Y no solo era guapa, afirmaba tener una transformación para volverse más poderosa. Y yo dije, ufas, ¿qué nos irá a dar el maestro Toriyama? ¿Un simple recolor con cabello erizado? ¿Un cambio de piel o un disfraz que la hará verse aún más bella? ¿O acaso...? Les brindo todo mi amor y felicidad. Ok, tal vez... Pero en su universo la forma gorda es bonita. Pero su forma bonita es aterradora. Es que, bueno... Es que creo que la forma bonita solo es del anime, ¿no? En el manga no existe la forma bonita. Fue mi culpa por pajero por esperar una transformación Es que los sexy. memes salen Realmente después. fue algo arriesgado de Ya lo parte de sabéis. Toriyama y algo que mantiene Os voy a mucho matar de su algún esencia día, al darle esa moda. un físico diferente a un personaje en un manga lleno de hombres hipermusculosos. Pero oye, tenía mis razones para confiar, digo, hasta a Kyle y a Caulifla se les inflan cada que se transforman. Pero aquí, ay, sí que lo arruinaron. O sea, las otras morras tienen transformaciones más ligeramente bonitas o mínimo están con su físico normal. Pero, ¿por qué a la más bonita de las tres tenían que hacerle esto? ¿Princesa? ¿Pues qué te pasó? Sí, tal vez sea algo original, pero nadie puede negar que, además de que no era la transformación que esperaba, tampoco es una que guste demasiado. No, Gorda, que a déjenlo. nadie le gustan las chicas gordas. Número 2. Alice. Bibliomania es un manga Sí. de horror en donde conocemos a Alice, una joven que, de repente, despierta en un extraño hotel donde los sueños se hacen realidad. Pero entre más avanza en los pisos, su cuerpo se Qué irá bueno, Bibliomanía. Muy recomendado. Lectura cortita que está muy bien, gente. rompiendo, pasando de ser una joven alegre y hermosa a un ser putrefacto digno de tus peores pesadillas. Sin embargo, Alice sigue avanzando en este extraño hotel, viendo un sinfín de visiones en los distintos pisos. Aquí parecen habitar una especie de Qué almas guapa la animación, ¿no? en pena que enfrentan sus peores errores de su vida, todos los días. Algunos con cosas buenas, algunos con cosas malas, y algunos con cosas aterradoras. Todo esto para que al final se nos revele que ese hotel era una especie de ¿Y dimensión de qué trata? Pues que decirte de qué trata es mucho spoiler. custodiada por un ser aterrador que buscaba llenar todas las De habitaciones hecho, te está haciendo el spoiler. para poder salir al mundo real. Y cuando Alice llegara a la última habitación, este ser sería capaz de liberarse e ir al mundo real. Y se daría cuenta de la verdadera forma de Alice. Ella no entró en ese purgatorio por castigo o casualidad. Ella quiso entrar por curiosidad, porque ella está obsesionada con el conocimiento. El ser cósmico que custodiaba el hotel palidecería ante la presencia de Alice, la niña que absorbió el libro de la verdad. Un libro creado para guardar el conocimiento Básicamente, Alice es todo el conocimiento humano. Y cada página de su ser es un universo en sí mismo. Y tiene todo el conocimiento. Está rotita, sí. de los seres humanos. Sin embargo, para esto, debía absorberlos. Y la niña, al fusionarse con este libro, se obsesionaría con conocer cada uno de los detalles de la vida de los humanos, desde sus conocimientos hasta sus propias emociones. Por lo que empezaría a absorber a cada ser Que podrían hacer un anime de esto. Yo creo que podría quedar bastante bien. Y no sería muy largo. vivo de este planeta hasta dejarlo vacío, obteniendo para el final de esta historia una apariencia digna de los propios relatos de Lovecraft. Sí, tiene un poco ese rollo. Y No número tan aterrador, por así decirlo, porque llega a tener hasta una versión más o menos estilizada, por así decirlo. 1. Saya. Saya no Uta, o La canción de Saya, nos relata la vida de Fuminori Sakisaka, un joven que sufre un accidente y tiene que ser sometido a una cirugía cerebral Hostia, sé qué juego es este. experimental, pero los efectos secundarios de esta cambian su percepción de la realidad. Ahora, todo a su alrededor, incluidas las personas, Sí, lo ve todo horrible menos a una chica, que no es una son chica. a sus ojos abominaciones grotescas con vísceras expuestas, totalmente desagradables. Poco a poco, su vida se va volviendo una pesadilla por ver a todo el mundo de esta manera, hasta que un día
conoce a Saya. Una chica que por alguna razón, dentro de esta perspectiva tan grotesca, se sigue viendo como una humana común y corriente. En la historia, ambos se van conociendo e Creo iniciando que podéis suponer por qué se ve corriente la chica, ¿no? una relación muy cercana, en donde terminan explorándose de manera física y psicológica. Lastimosamente, hay una explicación del por qué Saya ¿Tiene un anime esto? No sabía que tiene un anime. es la única que conserva su apariencia humana. La percepción del mundo de Fuminori cambió, pero el mundo sigue igual. Por eso, cuando sus amigos de este conocen finalmente a Saya, se encuentran con lo peor. La verdadera apariencia de Saya es una criatura traída de otro lugar, tal vez el espacio, o tal vez de otra dimensión. Su apariencia era justamente lo que Fuminori veía en los demás, una mezcla de lodo y carne, con tentáculos, vísceras Sí. y sin ninguna forma. Cualquier humano común y corriente que la viera fácilmente podría caer en la locura por no ser capaz de procesar lo que veía. Por eso es que ella se acercó Si no recuerdo mal, en el juego no hay una línea en la cual coges a una de las amigas y la desfigura o algo así. También creo que había una línea así, no me acuerdo ya hace muchos años. protagonista, ya que con esa visión distorsionada de la realidad era capaz de, por fin, tener un vínculo emocional con alguien. Lastimosamente, en cada uno de los 3 finales de esta historia siempre acaba todo mal. Desde tener que destruir a Saya y acabar fragmentando la mente del protagonista, eliminarla y condenar a la humanidad gracias a los líquidos que segrega su cadáver, o infectar a todo el planeta para que todo el mundo se vea igual de desagradable por fuera, pero lo perciban todo como antes. Sea cual sea el resultado, a los ojos de nuestro protagonista se había encontrado con la mujer más hermosa a sus ojos, literalmente la más bella del planeta, pero que en realidad su verdadera forma era la más monstruosa, Yo creo que no tiene anime. Esto es una novela visual. Creo, ya está. Creo. hórrida y vomitiva Sí, se folló a esto. que difícilmente podrías imaginar en una waifu. Muchas gracias por haber visto Se este ve video. linda la Espero que historia.